Ahora sí, hermanos. El problema de la tecnología y que queremos usar tecnología. Bueno, hermanos, vamos a meditar un poquito, así rápidamente, sobre Zacarías. ¿Se acuerdan que Zacarías fue un profeta que vivió allá entre los años 519 y 520 antes de Cristo? Cuando se estaba reconstruyendo el templo, más bien construyendo el templo, porque estaba totalmente destruido, ya habían hecho los cimientos, y entonces a Zacarías le correspondió predicar para que terminaran de construir el templo, animar a los hermanos a construir el templo, pero tuvo unas visiones. Él predicó sobre diversas visiones, pero después, en la segunda parte del libro de Zacarías, yo no sé quién lo ha leído todo completo, levante la mano, nada más 2 personas, les invito a que los demás lo lean completo. Es un libro muy interesante, muy bonito, pero como a veces como que que rechazamos algunos libros de la Biblia, pero todos los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hablan del Señor Jesucristo. No hay libro que no hable del Señor Jesucristo. Así que todos hablan del Señor Jesucristo. Y Zacarías es uno de los menos leídos. Y entonces Zacarías, pues como trae primero esas visiones para que se anime el pueblo a construir el templo, después les da unos mensajes, o sea, mensajes proféticos. Los estudiosos le llaman oráculos, pero son mensajes proféticos acerca del Mesías. Y entonces vamos a ver 3 imágenes del Mesías, así rápidamente. La primera es la venida del Mesías, la primera imagen. Los judíos pensaban que el Mesías se estaba tardando y esperaban su cumplimiento, querían que ya viniera. Pero la rebeldía, la incredulidad y la desobediencia lo cegaron. Cuando vino el Mesías, lo cegaron y no se dieron cuenta, de tal manera que lo rechazaron. Y esa fue una de las razones por la cual crucificaron al Señor Jesucristo, porque no lo reconocieron como Mesías, pero además estaban haciendo la voluntad de Dios, porque si no lo hubieran crucificado, entonces no podríamos ser salvos. Y una visión de Zacarías está en el 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Es la primera visión del Mesías en esta sección, porque antes ha hablado del Mesías como renuevo, que es como una ramita que va saliendo de un árbol caído, de un árbol cortado, le sale un renuevo y vuelve a ser otro árbol. Pero les da esta profecía: alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. O sea, esta profecía se cumplió totalmente cuando Cristo vino y Cristo entró en la ciudad de Jerusalén. Si lo pueden identificar, Cristo entró en la ciudad de Jerusalén en un asno. Y entonces, y curiosamente, dice sobre un pollino, hijo de asna. Y curiosamente los dos, el pollino y asna, se mencionan cuando Cristo entró en Jerusalén, aunque solamente iba montado en el pollino. ¿Y cómo vemos aquí a Cristo? Lo vemos como Salvador. Él viene como Salvador, Él viene humilde, Él viene justo y viene victorioso. Porque había dos animales que usaban los reyes: el asno, pero también usaban el caballo. El asno lo usaban cuando venían en son de paz, y el caballo lo usaban cuando venían en son de guerra, en son de conquista, que entraba un rey conquistando, entonces venía y era una mala señal, porque venía en son de conquista.
Y aquí Jesús viene en son de paz, en son de humildad, pero además victorioso y salvador. Y también hay momentos, va a haber un momento más bien en que va a venir en un caballo blanco, que ya desde antes en el mismo Zacarías se habla de ciertos caballos, tiene una visión de caballos, pero en el Apocalipsis 19, ya se habla de un caballo blanco. Y entonces viene en son de guerra. Dice así Apocalipsis: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. No hay duda que es nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, y vayan identificando esas figuras. La espada aguda, que es su palabra, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. O sea que aquí estamos viendo la obra del Mesías, con la justicia a los pecadores y en un dominio total, recompensando a los fieles y realizando una renovación completa. Esa es la visión que tenemos ahora, y esa es la esperanza que tenemos, que venga en ese caballo blanco, y ya lo esperamos. Ahora, la segunda imagen, la imagen de un buen pastor que da vida a sus ovejas. En Zacarías 10:11 dice que, más bien de Zacarías 10:11 y 12, todo nos va a hablar del buen pastor, del pastor. En todo Zacarías 10 y Zacarías 11 nos va a hablar del pastor. Empieza con él va a redimir al pueblo, y luego viene el asunto del buen pastor. Ahora, el pueblo de Israel tenía poco tiempo de haber regresado de Babilonia y estaba en una situación precaria. La ciudad, recuerden ustedes, estaba en ruina total. El templo apenas estaba haciendo los cimientos para construir el templo. Pero lo más trágico que había era la pérdida de la fe. ¿Por qué habían perdido la fe el pueblo de Dios que había regresado? Una de las razones que se habían desviado de la fe era por los pastores. Los pastores no habían cumplido su misión de alimentar al rebaño para fortalecer su fe. Les habían cedido el lugar a los falsos profetas y adivinos, que sí influyeron en la vida del pueblo. ¿Quién influye más en la vida del pueblo? Y mencionó Fabián el Facebook y el YouTube, y hay mucha teología del Facebook, ¿no? Oí el otro día a un pastor que decía: es que la teología del Facebook, porque en el Facebook no decimos muchas cosas, sino decimos pocas cosas. Y a veces decir pocas cosas te puede, si no va con todo el contexto, te puede desviar. Y ahora hay mucha teología del Facebook. Entonces, el pastor tiene que cuidar mucho qué cosas se está enseñando en la iglesia y qué cosas le alimentan a la persona en la iglesia. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en con qué nos estamos alimentando. Porque puede ser cosas inútiles, pueden ser cosas que nos desvíen del camino. Zacarías 10:2 dice: porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. ¿Y se acuerdan qué eran los terafines?
Los terafines eran los diosesitos o los ídolos de la familia. Eran pequeños dioses que tenían en la familia. O sea, esto de la idolatría viene desde Adán. Entonces tenían sus terafines, la gente tenía sus terafines, tiene sus ídolos, y hoy todavía hay muchos ídolos, pero no solamente son los idolitos, las virgencitas y los santos que tiene la gente, sino son los ídolos del corazón los que nos desvían y encontramos vano consuelo y sueños vanos, y entonces la gente vaga porque no tienen pastor. Y sufre porque no tienen pastor. Zacarías 11:15 al 17 dice: y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará a las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará a la perniquebrada, ni llevará a la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona al ganado, y hiera la espada su brazo, y su ojo derecho del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que Dios ha permitido que haya pastores que no cuiden a su rebaño. Y esto es algo fuerte, porque aquí hay unas tareas del pastor que tiene que hacer: visitar las perdidas, buscar a la pequeña, curar a la perniquebrada, cargar a la cansada y no comerse la carne gorda de las ovejas, sino que ni romperle las pezuñas. O sea, no aprovecharse de la iglesia. Hoy hay muchos pastores ricos e iglesias pobres, y le están tratando de sacar su dinero a la iglesia, y les están predicando pura teología de la prosperidad o evangelio de la prosperidad, que no es un evangelio. Y entonces hay que tener cuidado, porque le están tratando de sacar la lana a las ovejas y además la carne, pero no las están alimentando. Y la figura del pastor es que tiene que cuidar a la oveja y alimentar a la oveja. Entonces, esta es una predicación para mí, para Aleph, y también ahora para Fabián. Tener cuidado de no tratar de sacarle a los hermanos la lana, sino alimentarlos, cuidarlos, y ya la lana vendrá sola, ¿no? O sea, que es Dios quien nos mantiene, quien nos cuida. Zacarías 10:3: contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también como apremiador. O sea, ahora la ira de Jehová va contra esos pastores que no han hecho bien su tarea, pero además él visitará su rebaño. Él viene a visitar a su pueblo, y es cuando Cristo viene a la tierra y vive ahí con el pueblo de Israel. Y entonces inclusive vienen 3 palabras que hablan de él, de Jesús: la piedra angular. ¿Se acuerdan? Jesús mismo usó esa ilustración. Pablo también, Pedro usa la misma ilustración, y también en Salmos se usa esta ilustración: la piedra angular. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. La clavija y el arco de guerra también, pero de esos no hablaremos hoy. Y los pastores recibirán su castigo. Zacarías tomará el lugar del pastor de Israel como un buen pastor. Esa es también una parte interesante, porque dice, Zacarías está hablándole al pueblo, pero cansado, dice, hastiado de la rebeldía de su pueblo, abandona el oficio y le destinan un salario de 30 piezas de plata.
Y entonces cuando le destinan ese salario de 30 piezas de plata, es una cosa bien interesante, porque dice el 11, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Ahora, esta misma idea de las 30 piezas de plata, bueno, sigue diciendo el texto, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová al tesoro. O sea, el punto aquí es en dos sentidos. Primero, Zacarías dice, como pastor, dice, ¿sabes qué? Ya los voy a abandonar, páguenme lo que me deben y ya me voy. ¿Y qué le debían? 30 piezas de plata. ¿Qué significa 30 piezas de plata? Es el salario despreciable que se le asignaba a un esclavo cuando había sido herido por algún buey. O sea, no era un precio de un hombre libre, digno de un hombre libre. Era un salario de esclavo herido, además, que ya no iba a servir para mucho. Y esto nos recuerda la traición de Judas. ¿Cuánto le pagaron a Judas por traicionar a Jesús? 30 piezas de plata. O sea, un salario despreciable. Y Zacarías lo regresa, pero en el caso también de Judas, por la culpabilidad que sentía, lo regresa y dice, vamos a comprar mejor, porque no podemos echar este salario de sangre al tesoro del templo, sino que vamos a comprar un terreno. Y compraron un terreno. Y entonces se está refiriendo también a Jesús. Se está refiriendo al pastor de las ovejas, que le dan un salario despreciable. Y entonces, bueno, luego otra vez viene otra palabra que también desde el capítulo 11, no, del capítulo 12 y un poquito el 13, hay una palabra que se repite muchas veces, en aquel día, y se repite en el verso 12:3, 12:4, 12:6, 12:8 y 12:9 y 12:11. Se repite varias veces. ¿Por qué en aquel día? Porque dice, en aquel día defenderá al morador de Jerusalén, el que de entre ellas fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén y derramaron sobre la casa de David y los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron. Entonces se va a empezar a referir ¿a quién? A Jesús en aquel día. Pero a la vez son como que junta varias cosas, y entonces da la idea de que primero va a derramar sobre el pueblo espíritu de gracia y de oración. Aún la oración es un evento de gracia. La vida cristiana es una vida de gracia. No podemos desechar el pecado si no es por la gracia de Dios. No podemos crecer en espiritualidad, en santidad, si no es por la gracia de Dios. Yo veo la gracia derramada en Fabián. Esta mañana hablaba yo con un joven de 33, 32 años, y hablaba con él, y cómo necesita que viva en gracia, porque a los 32 años ya está divorciado y ya está vuelto a casar, y ya está pensando en que por los problemas que tiene con la nueva mujer, también divorciarse. O sea, el problema es su pecado. El problema
es en esa vida pecaminosa que vive, y entonces lo que necesita es gracia y oración. Y aquí decíamos, conjunta varias cosas, porque ¿se acuerdan quiénes van a mirar a quien traspasaron? Por los que lo traspasaron. Juan 19:33 dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto y no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y ahí entonces el escritor del libro, que es Juan, se acuerda, dice: estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Entonces está hablando del pastor, el pastor que es el buen pastor, pero a la vez es el pastor que traspasaron, y que vamos a mirar, y que van a mirar los que lo traspasaron. Así que el profeta vuelve a mencionar al pastor, pero ahora el pastor en Zacarías 13:7 dice: hiera al pastor y serán dispersadas las ovejas. Otra profecía que se cumple: cuando hieren al pastor, todos los discípulos se echan a correr, inclusive, bueno, por un lado, Pedro Pedro no quiere comprometer su vida, y entonces dice que no lo conoce. Y entonces vemos aquí que los demás se fueron. ¿Quiénes se quedaron solamente a ver la crucifixión? Las mujeres, porque todos los demás se fueron. Hiera al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y finalmente una tercera figura, en una tercera figura, es la restauración total como obra del Mesías. 1. Seremos totalmente un pueblo redimido. Dice Zacarías 13:9: él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Zacarías 13:9. Y esa idea de que ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, es la idea misma que Dios prometió a Abraham, de decirle: tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Es la misma idea que viene siendo prometida al pueblo de Israel durante todo el tiempo, hasta el final en Apocalipsis. Nada más que ahí dice: yo seré su Dios y ustedes serán mis hijos. Cambia la idea de pueblo mío por hijo. ¿Por qué por hijo? Porque nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios solamente por creer en Dios. Y se acuerdan lo que vimos en el catecismo de Heidelberg. ¿Por qué le llamamos Padre? ¿Por qué? Porque tenemos ese poder de ser hechos hijos de Dios, y solamente los hijos de Dios pueden orar con el Padre Nuestro. Aunque los demás oren y usen como una oración repetitiva, solamente escuchará a los hijos de Dios, y solamente aquel que cree en el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, según Juan. Y aquí dejamos esta idea de las tres figuras tres figuras del Mesías que vienen en Zacarías. Y vamos ahora a predicar el Evangelio como ilustrado aquí en la Santa Cena. Y la Santa Cena, pues, es una ilustración perfecta de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, cumplió totalmente los requerimientos para que fuera la Pascua real y verdadera. ¿Se acuerdan la Pascua? La Pascua fue cuando salió el pueblo de Egipto, y Pascua quiere decir pasar por alto. Y entonces, porque habían matado un cordero, habían puesto sangre en el dintel, y entonces el ángel exterminador pasó por alto. Y
Eso iba a señalar continuamente, todos los sacrificios de los corderos en el tiempo iban a señalar continuamente a Jesucristo, pero cuando viene Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el sacrificio único y suficiente para que ya no haya más derramamiento de sangre. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora nosotros lo vemos con fe hacia atrás y vemos el futuro también con fe, y atrás vemos a nuestro Señor Jesucristo crucificado, y vemos hacia adelante la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y está perfectamente explicada en 1 Corintios 11, del versículo 23 al 26. Lo voy a leer. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced todas las veces que la bebiereis, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Así que vamos a celebrar la Santa Cena con esta idea.